Bueno, bienvenidos alumnos a un nuevo video explicativo. Esta vez les traigo una explicación que tiene que ver con la introducción a la estadística descriptiva, como ya estamos desarrollando en este curso. La idea es explicar cómo es que se construye una tabla de distribución de frecuencias, en este caso para datos agrupados. Ya vimos que las tablas de distribución de frecuencia, ahora vamos a hacer una breve definición nuevamente, se utilizan para organizar y presentar la información de determinado grupo de datos y nos hablan de determinadas características de los datos, ¿sí? Vamos a repasar eso, entonces. Una tabla de distribución de frecuencias es una manera de organizar y presentar la información que proporciona un grupo de datos, ¿sí? Se clasifican, como ya habíamos dicho, en dos grupos según la naturaleza de los datos que yo tengo que organizar, ¿sí? Entonces, dependiendo qué forma y qué variabilidad tienen los datos que yo tengo que representar, tenemos una gran clasificación en principio, ¿sí? Entonces, las tablas de distribución de frecuencia, la primera clasificación son para datos sin agrupar, ¿sí? O para datos simples también se llaman, y para datos agrupados, ¿sí? ¿Cuándo se usa una y cuándo se usa la otra? Bueno, en este caso nos vamos a detener específicamente en las tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados, ¿sí? Tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. En primer lugar, tenemos que decir que se utilizan cuando tengo variables cuantitativas continuas. Obviamente que tiene que haber un carácter ordinal de las variables, o sea, tiene que ser un número, ¿sí? Pero no solamente tiene que ser un número, porque ya hemos hecho tablas con construcciones de variables cuantitativas, sino que ese grupo de números tiene que tener una gran variabilidad, o sea, de tal manera que cada dato por sí no crea una categoría, sino que es preciso crear una categoría que agrupe, ¿sí? Valga la redundancia, alguno de los grupos de datos para tener una cantidad manejable de grupos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿sí? Entonces, cuando tengo una gran variabilidad de datos o cuando no hay alternativa de crear categorías constituidas por intervalos para agrupar datos en una sensata cantidad de grupos. ¿Qué significa? La cantidad de grupos que yo puedo analizar o manejar no puede ser muy extensa. Y cuando yo considero demasiados grupos, la cantidad de datos que van a caer dentro de esos grupos obviamente se reduce. Entonces, para tener una cantidad de datos que represente justamente bien al dato de grupos y se distribuya de una manera que me sirva el análisis de la tabla de distribución de frecuencias, es cuando yo voy a analizar justamente una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Repetimos, cuando la variabilidad es grande. Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo y va a quedar muy claro cuándo es que se usa, ¿sí? Ahí está sugerido cuando yo puedo crear entre 5 y 10 categorías, son las que puedo crear, que obviamente cada categoría va a estar representada por un intervalo, eh, y ese es un número manejable, digamos, ¿sí? La primera columna que vamos a ver en la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados está creada por la clase o categoría, que es un intervalo en el conjunto de los números reales, ¿sí? Obviamente que ese intervalo tiene la posibilidad de tener sus extremos cerrados o abiertos según me convenga la construcción de la tabla, ya lo vamos a explicar eso más adelante, ¿sí? La segunda columna, y acá está la diferencia, porque justamente yo voy a tener un grupo de valores. La pregunta es, cuando yo tenga que referirme esa clase, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, va a haber un dato que va a representar esa clase, al que vamos a llamar, como bien lo dice la definición ahí, marca de clase, que es justamente el dato que representa el intervalo o la clase. Y ya vamos a ver que para representar justamente ese valor o ese dato se utiliza el punto medio del intervalo, ¿sí? Entonces repasemos. Primero viene el intervalo, después la marca de clase, ¿sí? Y luego, como ya vimos en las construcciones anteriores, vienen todas estas columnas que ya conocemos. La frecuencia absoluta, que es la cantidad, en este caso no es la cantidad de datos, la cantidad de veces que se repite un dato, sino
la cantidad de datos que caen en el intervalo que estoy considerando. Ya lo vamos a ver con el ejemplo, ¿sí? En este caso, la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que caen dentro del intervalo de clase, ¿sí? La frecuencia relativa es el dato relativo, o sea, de la frecuencia relativa a la totalidad de los datos, ¿sí? Es el dato de la frecuencia absoluta dividido la cantidad de datos, por eso, al dividir por la cantidad total de datos, se hace relativo a la totalidad, ¿sí? Es una razón. El porcentaje no es más que la frecuencia relativa multiplicado por 100, ¿sí? Que se transforma automáticamente en un porcentaje, porque esa proporción del total se puede multiplicar por 100, entonces lo voy a tener relativo al porcentaje, ¿sí? Entonces agarro la frecuencia relativa, la multiplico por 100 y obtengo el porcentaje, ¿sí? Y luego viene esta columna que todavía no hemos analizado, que es la frecuencia acumulada, ¿sí? Simplemente la vamos a definir y en el ejemplo va a quedar claro y sencillo cómo es que se calcula, ¿sí? Pero es la cantidad de datos acumulados que tengo considerando hasta la categoría que estoy analizando, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando construya la tabla, que en realidad es más difícil decirlo que explicarlo en el ejemplo, ¿sí? Obviamente que para el cálculo se utiliza la frecuencia absoluta, para el cálculo de la frecuencia acumulada. Ya vamos a ver cómo es. Y por último, la última columna que sirve para la construcción de los gráficos circulares es el ángulo central correspondiente, que obviamente, como bien se dice, se utiliza para la construcción de los gráficos circulares y no es más que la frecuencia relativa, no lo puse ahí, pero lo explico, la frecuencia relativa multiplicado por 360 grados. Eso me da automáticamente el ángulo que le corresponde a la clase que estoy considerando, ¿sí? Entonces, veamos esto con un ejemplo justamente que se va a representar mejor cada una de las columnas y cada una de las cosas cómo se calculan cada una de las columnas, ¿sí? Bien, entonces, veamos a través de este ejemplo, organizar y presentar en una tabla, los datos provenientes del siguiente grupo. Y el ejercicio es el siguiente. En un hospital se desea hacer un estudio sobre los pesos de los recién nacidos, ¿sí? Para ello se recogen los datos de 40 niños y se tiene la siguiente tabla. En este caso vemos obviamente que es el peso en kilogramos de cada niño al nacer, ¿sí? Entonces, ahora vienen la cantidad de consignas al respecto para hacer este estudio, ¿sí? Bien. En principio me dice, bueno, como apartado A, construir una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, teniendo en cuenta que el primer intervalo sea cerrado 250, abierto 3. Ya vamos a explicar qué significa eso, pero acá yo no tengo que calcular propiamente los intervalos, sino que me dan el primer intervalo. En consecuencia, cada uno de los que viene a continuación, como ya lo vimos para las tablas de distribución de frecuencias para datos no agrupados, ya queda determinado. Yo cuando establezco el primer intervalo, cada uno de los que viene a continuación queda automáticamente determinado porque los intervalos deben cumplir determinadas características. Por ejemplo, tienen que tener la misma forma y tienen que tener la misma amplitud. Y ya vamos a ver qué significa eso cuando construyamos la tabla. En el apartado B me dice, si sabemos que los bebés que pesan menos de 3 kilos nacen prematuramente, ¿qué porcentaje de niños prematuros han nacido entre estos 40? Ya vamos a ver qué porcentaje y cómo se calcula. El C dice, normalmente los niños que pesan más de 3 kilos y medio no necesitan estar en incubadora. ¿Puedes decirme qué porcentajes de niños están en esta situación? Bueno, obviamente cuando tengamos construida la tabla vamos a poder contestar esta pregunta. Y la última dice, representa gráficamente la información recogida y sugiere un gráfico circular. Así que vamos a ver también cómo se construye un gráfico circular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar la forma de la tabla y me voy a detener explicando qué significa cada una de las columnas, ¿sí? Bien. Entonces, como bien dijimos, voy a buscar mi anotador para poder mostrarles, como bien dijimos, aquí vamos a tener cada una de las columnas, ¿sí? La vamos a marcar con rojo. La primera columna hace referencia a la clase.
que va a estar constituida por un intervalo, ¿sí? Un intervalo del conjunto de los números reales. O sea que sería una sección, un trozo de la recta numérica donde se encierran una X cantidad de números, ¿sí? Teniendo en cuenta que va a haber un límite inferior y un límite eh, superior, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? El elemento que va, el primer elemento, ya me lo da el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dice específicamente, lo voy a marcar, que el primer intervalo es este. Es el que va de cerrado 250, significa que si hubiera un 250 está incluido o lo tengo que contar aquí. Abierto 3 significa que se acerca infinitamente hasta el 3, pero no llega al 3. ¿Sí? Entonces, ese es la primer clase definida por ese intervalo, que es obviamente la que va en esta celda de aquí. Bien, ahora expliquemos entonces. Aquí van a ir cada uno de los intervalos que define la clase. El primero va a ir de 250 hasta 3. Ya vamos a ver cómo se construyen a partir del primero cada uno de los que vienen. Ahora, vamos a seguir explicando cuáles son las columnas. ¿Qué es? Aquí tenemos justamente la columna de las marcas de clase, que son valores que van a representar a la clase que yo estoy considerando, ¿sí? Luego tenemos la frecuencia absoluta, que como se definió anteriormente, es la cantidad de datos que caen dentro del intervalo que yo estoy considerando. La frecuencia relativa, que surge de hacer la frecuencia absoluta dividido la totalidad de los datos. Después tengo el porcentaje, que viene de hacer la cuenta de la frecuencia relativa por 100. Y después vamos específicamente a explicar cómo se calcula la frecuencia acumulada usando la frecuencia absoluta. Y el ángulo central correspondiente que se calcula haciendo la frecuencia relativa por 360. ¿Sí? Entonces, vamos a el primer intervalo de clase que me lo da el problema. Vamos a ponerlo justamente en el lugar que le corresponde, ¿sí? Para eso voy a copiar entonces el primer intervalo de clase. Bien, tengo definido el primero y a partir de definir el primero ya voy a tener definido todos los otros que vienen a continuación. En este caso no tengo yo que calcular los intervalos, sino que me los da el problema. El primer intervalo es el que va de cerrado 250, acá me voy a detener en explicar que el corchete significa que el límite ese está incluido, o sea que si hay un valor exactamente 250, yo lo tengo que contar. Y que haya un paréntesis, acá significa que el límite superior está abierto. Eso significa que si hubiera un valor exactamente 3, no lo tengo que contar aquí. Entonces, significa, tengo que contar todos los números que son mayores o iguales que el 2,5, pero menores estrictos que el 3. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver cómo se cuenta, pero eso obviamente no cambia, es igual para la construcción de todas las tablas. Vamos entonces a escribir cuál sería el próximo intervalo. Como bien dijimos, los intervalos deben tener la misma forma, pero tienen que tener la misma amplitud. Como pueden ver, este intervalo va desde 2,5 kilos a 3 kilos. En consecuencia, el intervalo que viene a continuación tiene que tener la misma amplitud, ¿sí? Entonces, obviamente, va a comenzar donde termina el intervalo anterior. Si el anterior termina en 3, pues este va a empezar en 3. Y como el anterior tiene una amplitud de medio kilo, si el primero empieza en 3, va a terminar en 3,5 kilos, ¿sí? Que es justamente lo que voy a poner a continuación, ¿sí? A continuación, viene el próximo intervalo que, como pueden ver, empieza donde termina el anterior y tiene la misma extensión. El anterior tenía una extensión de medio kilo, este también va a tener una extensión de medio kilo, va desde el 3 hasta el 3,5. Ahora fíjense en detalle, como les decía, que tienen la misma forma. Para que sea equiprobable justamente que cada dato pueda caer en cualquiera de los dos
en cualquiera de los intervalos considerados. Aquí es cerrado, significa que el 250 se incluye. Aquí es abierto, significa que el 3 no se cuenta en esta clase. ¿Dónde se cuenta? En esta, como pueden ver, porque dice que el límite inferior 3 es cerrado, significa que se cuenta aquí. Y el 350 acá, en este caso, no se cuenta. ¿Sí? Entonces, veamos. Ya definido el primero y el segundo, obviamente el tercer intervalo es más que obvio, que es donde termina el anterior termina en 350, obviamente el próximo va a empezar en 350 cerrado, y va a tener una extensión de medio kilo, por lo cual va a terminar en 4, que es justamente lo que le corresponde al próximo intervalo. Cerrado 354, bueno, y así sucesivamente hasta completar la totalidad de los intervalos que cubran la totalidad de los datos, ¿sí? Entonces, voy 354, 450, 4, 450 y 5, 450 hasta 5. ¿Por qué llego hasta 5? Porque más allá de ese intervalo voy a tener intervalos vacíos. No considero intervalos más chicos que el 250 ni más grandes que el 5 porque no hay valores más chicos que el 250 o más grandes que 5. Entonces, con esa cantidad de intervalos tengo cubiertos toda mi variabilidad, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo hago para poder contar? Bueno, acá voy a usar colores, ¿sí? Acá voy a usar colores para poder contar mejor. Obviamente que voy a acelerar el proceso para no tener que gastar mucho tiempo. Ya saben que los recursos del video son limitados. En el primer intervalo, ¿cómo cuento? Bueno, primero tengo que contar la cantidad de datos, pero la primera columna no me habla de la cantidad de datos todavía, sino del dato que representa justamente esta clase. ¿Cuál es el dato? Bueno, lo que se hace, como bien dije en la parte anterior, se toma el punto medio del intervalo. O sea, para obtener la marca de clase correspondiente, lo que tengo que hacer es obtener el punto medio del intervalo, o también denominado promedio. Ustedes ya saben cómo se calcula un promedio. Voy a buscar mi calculadora para mostrarles, pero es simplemente sumando, ¿sí? Esperen que busco la calculadora. Voy a buscar mi calculadora y lo único que voy a hacer, se hace en todos los intervalos lo mismo, ¿sí? Lo que hago es sumar los extremos, o sea, en el primer intervalo es 2,5, yo le sumo el límite superior, que es 3, igual, y después a eso lo divido por 2. Eso es un promedio. Lo paso a número decimal y como pueden ver, la marca de clase va a ser 2,75. El valor 2,75 es el valor que va a representar esta clase. Y como pueden ver, es el punto medio entre 2,50 y 3. ¿Sí? Para la próxima clase, voy a agarrar el límite inferior, que es 3, más 3,5, igual, y dividido 2. Obviamente, eso me da 3,25, que es el valor que representa la próxima clase. Entonces, volvamos. Para poner la marca de clase, lo que se hace es el promedio entre este valor y este valor. En este caso, para el primer valor, nos dio 2,75, ¿sí? Que es el promedio entre 2,50 y 3. Para el próximo es 3,25, para el próximo 3,75, para el próximo 4,25 y para el próximo 4,75. Ahora sí, vamos a la parte quizá más tediosa, que es la de las frecuencias absolutas, también llamadas frecuencias no acumuladas, ¿sí? Frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas es simplemente contar la cantidad, esto es lo que mide efectivamente la variabilidad, ¿sí? Me dice cuántos datos caen en un intervalo equiprobable, o sea, de la misma amplitud y de la misma forma, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos, y lo voy a marcar con rojo, son los números que están entre 2,50 y 3? ¿Sí? Una forma muy práctica, justamente para hacer esto, a veces uno se las tiene que ingeniar, es, fíjense que el 2,5 yo lo puedo considerar como si fuera 25, porque es un número redondo,
corriéndole la coma, ¿sí? ¿No? Entonces, si este lo considero 25, a este lo consideré 30. Entonces, los valores que yo tengo que considerar son los valores 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 y 2,9, porque el 3 no entraría. Ya dijimos que se cuenta en la próxima clase. Entonces, es parecido a decir 25, 26, 27, 28 y 29. Digo, para que cuando yo busque en la tabla sea más fácil. Entonces, voy a marcar con rojo todos los números que son mayores o iguales que 250, pero menores estrictos que 3. ¿Sí? Entonces, voy a mi tabla y marco. Primero, tiene que ser mayor que 250, pero menor que 3. Este no va, este tampoco, ninguno de la segunda columna, ninguno de la tercera, ni de la cuarta, ni de la quinta, ni de la sexta. Aquí tengo recién uno, ¿sí? Porque es más grande que 250, pero más chico que 3. Aquí tengo otro, como pueden ver, más grande que 250, pero más chico que 3. Aquí es más grande o igual que 250, así que este tengo que contarlo. Este también, está con rojo, ¿sí? Más chicos que 3. Y se me está escapando uno, que es este que está aquí, ¿sí? Y este que está aquí también, ¿sí? Entonces, ahí creo haber marcado todos los que son más grandes o iguales que 2,5, pero más chicos estrictos que 3. Entonces, cuento, fíjense que los que están en rojo son 6, significa que la frecuencia absoluta en este caso es 6, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora, poner ahí un 6. Ahora voy a marcar con violeta todos, obviamente que los que ya están marcados no los voy a contar, eso de marcarlos es para no contar dos veces un dato, ¿sí? Todos los que son más grandes que 3 o iguales que 3, pero estrictamente más chicos que 3,5, ¿sí? Entonces voy a marcar con color violeta. Aquí tengo el primero, como pueden ver, el primero que está en la tabla es más grande que o igual a 3, mayor o igual que 3, pero menor que 3,5. Ahí tengo uno, este es igual, lo tengo que contar, este no, ese no, ese no, 3,9, 3,6, 3,5 no se cuenta, 3,2 lo tengo que contar, 3,0, ahí está, fíjense que este se cuenta en esta clase y no en la anterior, 3,5 no se cuenta, 3,2 también lo tengo que contar, el 3,0 lo tengo que contar porque funciona al igual, 3,1 lo tengo que contar, 3,0 lo tengo que contar y 3,1 lo tengo que contar. Veamos si conté bien. Ahora vamos entonces a contar cada uno de los violetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hay uno que es este que me había olvidado de contar, ¿sí? Creo que tienen que ser 10. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces marqué todos para no olvidarme ninguno, obviamente. Entonces el dato que va en la frecuencia absoluta es 10. Este paso lo hago lento, ¿sí? Porque obviamente quiero que todo el mundo lo entienda. Ahora voy a contar, lo voy a contar con otro color, supónganse verde, todos los que son más grandes o iguales que 350, pero más chicos que 4. Más chicos que 4, específicamente, más chicos que 4, acá tengo 1, 2, este no lo tengo que contar, ¿sí? Fíjense, tienen que ser estrictamente menores que 4, o sea que son todos los que empiezan con 3, y todavía no marqué. Este también, este también, el 3,5 va incluido, 3,5 incluido, 3,6 incluido, 3,7 incluido y 3,5 incluido. Ahora entonces voy a contar los verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me faltó uno, como pueden darse cuenta, 11. Son 11 los verdes. En consecuencia, ya puedo darme cuenta que la frecuencia absoluta que corresponde ahí es 11. Es la verde. ¿Sí? Bueno, voy a acelerar un poquito ahora. Voy a marcar la última categoría, que la voy a marcar con rosa, que son los que son más grandes que 4, o más pero más chicos estrictos que 4,5. ¿Sí? Entonces va 1, 2,
3, no lo cuento, no lo cuento, 4, 5, 6 y 6. Ahí me quedé, ¿sí? Entonces aquí va a aparecer el número 6. A ver si conté bien. Déjenme ver de vuelta. Tengo más chicos que 4,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y fíjense que aquí me comí varios. 7 y 8. Ahora sí. Fíjense que lleva su tiempo y hay que estar atento justamente. Entonces ahí tendría que aparecer un 8. Y ahí lo tenemos. Y por último, si hice todo bien, y lo voy a marcar con último color, los que me quedan es la diferencia. Que si ustedes suman, todo eso da 35, así que me tendrían que quedar, que lo voy a poner con naranja, 5. Y fíjense que efectivamente funciona, voy a contar con naranja, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que con naranja la frecuencia absoluta que corresponde ahí es 5. Entonces aparece 5, que es el último valor. Y ya está. Tengo todos marcados. Eso significa que puedo continuar con la construcción de mi tabla. Bien. Entonces, para una cuestión de prolijidad voy a borrar todos esos colores, pero ustedes pueden pausar el video para controlar efectivamente que esté bien, ¿sí? Bien. Borro todo eso y continúo con la construcción de mi tabla. La frecuencia relativa, para calcular la frecuencia relativa, lo que se hace, se agarra la frecuencia absoluta y se divide por la totalidad de los datos, que son 40. O sea, 6 dividido 40, se pone el resultado acá, ¿sí? Después se hace 10 dividido 40, se pone el resultado acá, y con cada uno de los datos que se pone ahí, ¿sí? Entonces, dividiendo las respectivas frecuencias absolutas por la totalidad de los datos, que en este caso es 40, obtengo las frecuencias relativas, que son los siguientes valores. 0,15, que es 6 dividido 40, 0,25, que es 10 dividido 40, 11 dividido 40 da 0,275, 8 dividido 40 da 0,2, yo le agrego un 0, y 5 dividido 40 da 0,125. ¿Sí? Los porcentajes devienen de utilizar la frecuencia relativa y multiplicar por 100 la frecuencia relativa, ¿sí? O correrle la coma hacia la derecha, dos lugares. Eso significa que el porcentaje que corresponde, en este caso, es 15%, ¿sí? El porcentaje que le corresponde a la próxima clase, si yo le corro la coma al 0,25 o lo multiplico por 100, me va a dar 25%, que es el dato este, 27,5%, 20% y 12,5%. Y ahora sí me voy a detener en cómo se construye, cómo se calcula la frecuencia acumulada. Van a ver que es más fácil hacerlo que decirlo. El dato que va aquí es, se utiliza, valga la explicación, que para el cálculo de la frecuencia acumulada se utiliza la columna de la frecuencia absoluta, ¿sí? De la misma manera que para el cálculo de la frecuencia relativa se utiliza la frecuencia absoluta. O sea, la frecuencia absoluta es la frecuencia más importante, del cual deviene tanto la frecuencia relativa como la frecuencia acumulada. Entonces, en este caso, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, ¿cuánto tengo acumulada hasta la primer clase? Y hasta la primer clase solamente tengo ¿cuántos datos? Y los que tengo señalado ahí, que son 6 datos. Entonces, el dato que le corresponde a la frecuencia acumulada para la primer clase, considerada únicamente la primera clase, es 6, porque coinciden, obviamente. Ahora, ¿qué hago? Bueno, lo que hago es decir, voy a considerar ahora las dos primeras clases, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto tengo acumulado si yo considero las dos primeras clases? Bueno, como pueden ver, ahí tengo una frecuencia 6 y una frecuencia 10. En total tengo acumulado 16 datos para las dos primeras clases. O sea, lo que se hace es, se suma la primera más la segunda y se pone ese resultado ahí. Entonces, continuemos. Para el dato que le corresponde a la frecuencia acumulada para el tercer valor es lo que tengo acumulado hasta la frecuencia 3. Si yo sumo, obviamente, 6 más 10 más 11,
Eso es lo mismo que haberle sumado 11 al 16, que me va a dar 27, ¿sí? O sumen 11 más 10 más 6 y van a dar 27, ¿sí? Lo que yo tengo acumulado hasta la tercera clase son 27 datos. Entonces, el número que va a continuación es 27. Bueno, y así sucesivamente. A ese 27, si yo le cuento 8 nuevos datos, me va a dar, obviamente, lo que tengo acumulado hasta la cuarta clase, que va a ser 35, ¿sí? Que es el dato que va a continuación, 35. Y por último, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acumulado si yo considero todas las clases? Obviamente la totalidad de los datos, que son 5 datos más que 35, que eso me va a dar 40, que es el dato que va a continuación, ¿sí? Por último, vamos a repetir nuevamente cómo es que se calcula el ángulo central. Para calcular el ángulo central correspondiente, lo único que tengo que hacer es agarrar la frecuencia relativa y multiplicarlo por 360. Me voy a tomar el trabajo de buscar mi calculadora y hacer justamente la cuenta para mostrarles qué es lo que corresponde ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer, la frecuencia relativa es 0,15. 0,15 se multiplica por 360 y me va a dar 54 grados, obviamente porque es un ángulo. Para el segundo dato, agarro la frecuencia relativa que le corresponde, que es 0,25, la multiplico por 360 y me da el segundo, que es 90 grados, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, vamos a ir escribiendo cada uno de esos datos para no quedarnos atrás. El primero, 0,15 por 360, da 54. En el segundo, agarro 0,25 y lo multiplico por 360 y me da, como ya calculamos, 90 grados, que es el dato que va ahí. En el tercero, agarro 0,275 y lo multiplico por 360 y es el dato que me va a dar acá, que da 99 grados, si no me equivoco, 99. 0,20 por 360 les va a dar 72 y 0,125, que es la frecuencia relativa de la última clase, multiplicado por 360 les da 45. Obviamente que si ustedes suman toda esta columna, le tiene que dar la totalidad de un círculo entero, que en grados ya sabemos que la amplitud en grados de un círculo entero, de una circunferencia, para ser más precisos, es de 360 grados. Sumen, van a ver que da 360 grados. Y con esto llegamos a la construcción final de la tabla, ¿sí? Donde lo último que me pide, y me voy a ir derecho al apartado D, es, porque es importante que ustedes sepan cómo construir un gráfico circular, ¿sí? Entonces, voy a usar justamente esta última columna para construir un gráfico circular. Simplemente lo que se hace, se va construyendo, primero, un ángulo de 54 grados, se construye una circunferencia, obviamente, se construye una circunferencia, luego, desde el centro, se marca un ángulo de 54, continuado un ángulo de 90, continuado un ángulo de 99 usando el transportador, continuado un ángulo de 72 y por último, si está todo bien, el último pedazo les tiene que quedar de 45 grados, que es justamente lo que yo les voy a mostrar a continuación. El primero, que es referido, yo lo hice en este caso con los porcentajes. En la primera clase está representada por el 15%, ¿sí? Y tiene una amplitud de 54 grados, o sea, está hecho con un transportador 54 grados. En la próxima tiene una amplitud de 90 grados, 90 grados, pueden ir tanto para la izquierda como para la derecha, yo en este caso lo hice en sentido horario, ¿sí? 25% está representado por un ángulo de 90 grados, la segunda era 27,5%, está representado por un ángulo de 99 grados, la próxima clase está representado por un ángulo de 72 grados y representa el 20% de los datos, y la última clase representa el 12,5% y el ángulo central que le corresponde es de 45 grados, ¿sí? Con eso estaría solucionado el punto D, ¿sí? Ahora vamos a responder rápidamente, en los pocos minutos que me quedan para terminar el video, el punto A, el B y el C. Bueno, el A es obviamente la construcción de la tabla, que aquí está, espero que se haya entendido. Ahora vamos entonces al punto B. Dice, si sabemos que los bebés que pesan menos de 3 kilos nacen prematuramente, ¿sí?
¿Qué porcentaje? Significa que me tengo que fijar en la columna de porcentaje. ¿Qué porcentaje de niños prematuros han nacido entre estos 40? Entonces, me voy a fijar el porcentaje de niños que pesan menos de 3 kilos. Los que pesan menos de 3 kilos solamente son los que están considerados en el primer intervalo. Entonces, leyendo el porcentaje de este intervalo, voy a tener respondida la pregunta. Como pueden ver, el porcentaje de los que pesan menos de 3 kilos es el 15%. Podríamos decir que hay una proporción del 15% de los niños que nacieron prematuramente. ¿Sí? Si respondemos a la consigna que nos preguntaron. Vamos al apartado B. Dice, si sabemos que los bebés que pesan menos, no, perdón, el B no, el C, el C. Normalmente los niños que pesan más de 3 kilos no necesitan incubadora. ¿Puedes decirme qué porcentaje, otra vez me pregunta por porcentaje, de niños están en esta situación? Bien, veamos. Entonces, me voy a fijar el porcentaje de los niños que son mayores que 4. Las clases que tengo que considerar, mayores que 3, perdón. Las clases que tengo que considerar son todos los que son más grandes que 3. ¿Sí? O sea, que todos los que son más grandes que 3 pueden ir desde el 3 hasta el 5 incluido. O sea que tengo que considerar todos estos porcentajes. Como pueden ver, es más fácil así en sacarle los que no están considerados, que es el 15. Si ustedes suman la columna de todos esos porcentajes, van a ver que obviamente les da 85%. O sea que el 85% de los bebés no necesita incubadora y con eso respondemos el apartado C. Bien, de esta manera queda construido justamente y respondido cada uno de los incisos de este ejercicio que tenían por finalidad justamente ver cómo es que se construye una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Sí? Espero les haya servido. Cualquier consulta o duda me lo dejan en los comentarios. ¿Sí? Yo me despido. Hasta la próxima clase o hasta el próximo video. ¿Sí? Nos vemos. Saludos.